Los hijos de Cristo. Neal A. Maxwell. Del Quórum de los 12 Apóstoles. 4 de febrero de 1990. Debemos, como el Hijo pródigo, levantarnos e ir a nuestro Padre y estar preparados para esa resplandeciente reunión. Este discurso intentará examinar la maravillosa cruz enfocándose en la cristología en el libro de Mosía, usando no solo las palabras del rey Benjamín, Mosía, Abinadí y Alma el joven, sino también las escrituras que se encuentran en los alrededores de Mosía y otras escrituras relacionadas. El enfoque final será sobre los requisitos para convertirnos en lo que el rey Benjamín llamó los hijos de Cristo, que es mi texto. Quedan sin explorar otras posibilidades, como algunas que nuestros estudiosos santos de los últimos días están investigando. Por ejemplo, el término bíblico Mosía probablemente era una designación política, también es un título honorífico en hebreo que significa salvador o rescatador. Nada mal para un José Smith brillante pero sin educación formal que, mientras traducía, supuestamente se preguntó en voz alta a Emma si había muros alrededor de Jerusalén. Hay mucho más en el libro de Mormón de lo que aún hemos descubierto. La arquitectura divina del libro y sus ricos mobiliarios se desplegarán cada vez más a nuestra vista, calificándolo aún más como una obra maravillosa y un prodigio. Como mencioné desde este púlpito en 1986, el libro de Mormón es como una vasta mansión con jardines, torres, patios y alas. Todas las habitaciones de esta mansión necesitan ser exploradas, ya sea por estudiosos tradicionales valorados o por aquellos a la vanguardia. Cada uno juega un papel, y un estudioso santos de los últimos días no puede decirle a otro, no tengo necesidad de ti. El profesor Hugh Nebley ha explorado gran parte de esa mansión, mostrando cómo nuestra nueva dispensación se enlaza con el viejo mundo. No solo existe ese nexo de Nibley, sino también uno entre él y varias generaciones de estudiosos santos de los últimos días. Escrituras de la Restauración. El libro de Mosía comienza con un padre instruyendo a sus hijos, tal como se hacía en el antiguo Israel. Alma el joven recordó una profecía crítica centrada en Cristo de su padre, como recordarán. El libro de Mosía termina cuando el hijo sucesor se aproxima a la muerte, habiendo procurado hacer conforme a todo lo que su padre, el rey Benjamín, había hecho en todas las cosas. Como resultado, el pueblo de Mosía lo estimaba más que a cualquier otro hombre. Así también los mulequitas, que lo aceptaron como su próximo rey, aunque era un inmigrante entre ellos. Dentro de las más de 60 páginas impresas del libro ocurren no solo dramas familiares y políticos, sino también algunos versículos impresionantes de cristología sobre el papel, misión y actos de Jesucristo. La cristología de la restauración, hermanos y hermanas, reestructura nuestra comprensión de tantas realidades fundamentales. Una parte significativa del sermón impresionante del rey Benjamín le fue dada por un ángel, y los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo. En su centro está el sermón magistral sobre el medio exclusivo de salvación. No habrá otro nombre dado ni otro camino ni medio por el cual pueda venir la salvación a los hijos de los hombres, sino en y a través del nombre de Cristo, el Señor Omnipotente. No es solo la divinidad, sino también la especificidad del sermón del rey Benjamín lo que lo marca. Por lo tanto, el padre Elamán, al enviar a sus dos hijos, Lehi y Nefi, en una misión a la tierra de Nefi, les exhortó a recordad, hijos míos, las palabras que el rey Benjamín habló a su pueblo. En las escrituras de la restauración, no solo es la salvación específica, sino también la identidad del Salvador como diversas escrituras lo predicen. Se debía proveer un Salvador en la plenitud de los tiempos. Su nombre sería Jesucristo. Cristo se ofreció para esa misión premortalmente. Nacería de María, una nazarena, pero en Belén, un hecho sobre el cual algunos tropezaron en la plenitud de los tiempos. Incluso habría una nueva estrella celebrando su nacimiento. Y luego aprendemos de las Santas Escrituras sobre el sacrificio del primogénito del Padre premortalmente. Su unigénito en la carne fue el sacrificio de un Dios creador. El expiador era el Señor Dios Omnipotente, quien creó este y muchos otros planetas. Por lo tanto, a diferencia del sacrificio de un mortal,
el de Cristo fue una expiación infinita posible, declaró el rey Benjamín, por la infinita bondad y misericordia de Dios. Irónicamente, el Mesías mortal sería desestimado y crucificado, dijo Benjamín y Nefi, y he aquí, él viene a los suyos, para que la salvación pueda llegar a los hijos de los hombres incluso por la fe en su nombre, y aún después de todo esto lo considerarán un hombre, y lo azotarán, y lo crucificarán. Y el mundo, a causa de su iniquidad, lo juzgará como una cosa de nada, por lo cual lo azotan, y él lo sufre, y lo golpean, y él lo sufre. Sí, le escupen, y él lo sufre, debido a su bondad y su gran paciencia hacia los hijos de los hombres. Este patrón de denigrar a Jesús que existía en la plenitud de los tiempos ha continuado en nuestro tiempo, como se observa en esta próxima cita. El dulce y atractivo Jesús humano es un producto del escepticismo del siglo XIX, producido por personas que estaban dejando de creer en la divinidad de Jesús pero querían conservar tanto cristianismo como pudieran. Sin importar cómo lo consideren los mortales, no hay otro nombre salvador y expiatorio bajo el cielo. Oh recordad, que no hay otro camino ni medio por el cual el hombre pueda ser salvo, solo a través de la sangre expiatoria de Jesucristo, quien vendrá, sí, recordad que Él viene para redimir al mundo. Todos los demás dioses, hermanos y hermanas, fallan y caen, incluidos los dioses de este mundo. Actualmente estamos viendo a los césares venir y marcharse, una hora de pompa, una hora de espectáculo. La cristología de las escrituras de la restauración constituye la respuesta a lo que Amulek llamó la gran pregunta, que es, ¿habrá realmente un Cristo Redentor? Sí, como declaró Abinadí, Cristo no hubiera resucitado como los primeros frutos con todos los mortales para seguir, entonces la vida terminaría en desesperanza. Pero Él ha resucitado, y la vida tiene un propósito profundo y un significado rico. Un día, dijo el rey Benjamín, tal conocimiento del Salvador se extenderá, vendrá el tiempo en que el conocimiento de un Salvador se extenderá por todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Esta difusión está ocurriendo en nuestro día a un ritmo acelerado, hermanos y hermanas. En un día posterior, la revelación divina será total y notable, y vendrá el día en que todas las cosas serán reveladas a los hijos de los hombres que hayan estado entre los hijos de los hombres, y que alguna vez estarán hasta el fin de la tierra. Habrá tanto por revelar que no tenemos ahora. Todos los profetas han testificado de la venida de Jesucristo. Jesús, el Señor de todos los profetas, incluso los llamó a todos mis santos profetas. ¿Cómo podría Él, como algunos dicen, ser solo uno de ellos? Peor aún, algunos consideran a Jesús solo como otro maestro moral. Declaraciones como las de Abinadí subrayan el triunfo trascendente de Jesús, y así Dios rompe las cadenas de la muerte, habiendo obtenido la victoria sobre la muerte, dando al Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres, habiendo ascendido al cielo, teniendo entrañas de misericordia, estando lleno de compasión hacia los hijos de los hombres, estando entre ellos y la justicia, habiendo roto las cadenas de la muerte, tomando sobre sí sus iniquidades y sus transgresiones, habiéndolos redimido y satisfecho las demandas de la justicia. Es muy significativo, hermanos y hermanas, que los líderes y fundadores de otras religiones mundiales no hicieron tales afirmaciones declarativas de divinidad para sí mismos, aunque millones veneran a estos líderes. No es de extrañar que el Libro de Mormón fuera urgentemente necesario para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo. Tal testificación es el propósito de todas las Escrituras. El apóstol Juan declaró, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Del plan de salvación centrado en Cristo, Nefi declaró, cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra. Jesús incluso es descrito como el Padre, porque es el Padre creador de este y otros mundos. Además, Él es el Padre de todos los que nacen de nuevo espiritualmente. Cuando tomamos sobre nosotros su nombre y hacemos convenio de guardar sus mandamientos, entonces nos convertimos en sus hijos e hijas, los hijos de Cristo.
Además, dado que Él y el Padre son uno en atributos y propósito, Jesús actúa en nombre del Padre a través de la investidura divina, a veces hablando como el Padre. El mundo necesita desesperadamente tales declaraciones e instrucciones divinas sobre por qué estamos aquí y cómo debemos vivir, sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdadero y lo que es falso. Muy necesario también es la verificación de la restauración de la realidad de la resurrección. Muy necesario también es la aclaración de la restauración sobre la naturaleza de Dios y el hombre. Asimismo, muy necesario es la enunciación de la restauración de los propósitos divinamente determinados de esta existencia mortal. Deleitándose en verdades esenciales los millones que han vivido en este planeta en medio de la hambruna prevista por Amós, una de oír la palabra de Dios, nunca han conocido el sabor y la nutrición del Evangelio integral. En su lugar, han subsistido con la comida rápida de la filosofía. Cuando Jesús habló de sí mismo como el pan de vida, hizo que algunos ya no caminaran más con él. No es de extrañar que Jesús dijera, bienaventurado el que no se ofende en mí. A lo cual añado, bienaventurado el que no se ofende con la restauración. Las páginas de las Escrituras de la restauración resuenan y reverberan con tantas verdades esenciales. Por ejemplo, a través de una cristología correcta aprendemos sobre el pináculo premortal de Cristo como el Dios creador y cómo, aún así, solo después recibió una plenitud. El Señor nos ha dicho cuán importante es entender no solo que adoramos, sino también cómo adorar. Después de todo, la verdadera adoración del Padre y de Jesús resulta en la emulación de ellos. ¿Cómo nos convertiremos más como ellos si no conocemos su carácter y naturaleza? Dijo el rey Benjamín, ¿cómo conoce un hombre al maestro a quien no ha servido, y quién es un extraño para él, y está lejos de los pensamientos e intenciones de su corazón? Además, a menos que entendamos cómo la ley pedagógica de Moisés era una preparación y un tipo de predicción, no entenderemos el dispensacionalismo, incluyendo el lugar del cristianismo meridiano en el curso de la historia religiosa. Es conveniente que guardéis la ley de Moisés aún, pero os digo que vendrá el tiempo en que ya no será conveniente. Porque Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres, y tomará sobre sí la forma de hombre, y saldrá en gran poder sobre la faz de la tierra. Para la modernidad, hermanos y hermanas, la relevancia del mensaje en Mosía es especialmente real. Por ejemplo, claramente estamos en deuda con nuestros antepasados ingleses por nuestra preciosa versión Reina Valera. Sin embargo, esa nación sufrió posteriormente una ola de irreligiosidad. Su vicepresidente académico, Stan L. Albrecht, escribió sobre esa ola de irreligiosidad, el patrón de descenso en la actividad religiosa en la sociedad británica. Hizo que el agnosticismo fuera respetable si no universal para el cambio de siglo. Para principios de 1900 Arnold Banner pudo decir: la inteligencia se ha sentado, se ha encogido de hombros, ha dado un suspiro de alivio, y ha decretado tácitamente o por declaración clara, el asunto está terminado y acabado. Para la década de 1970, solo alrededor del 5% de la población adulta en la Iglesia de Inglaterra siquiera asistía a los servicios religiosos de Pascua, y el porcentaje continúa disminuyendo. Esta siguiente expresión de mediados del siglo XX es de un decano sincero de la Catedral de San Pablo en Londres: toda mi vida he luchado por encontrar el propósito de la vida. He intentado responder 3 preguntas que siempre me parecieron fundamentales: el problema de la eternidad, el problema de la personalidad humana y el problema del mal. He fallado. No he resuelto ninguno de ellos y no sé más que cuando empecé. Y creo que nadie los resolverá nunca. Sé tanto sobre la vida después de la muerte como tú, nada. Ni siquiera sé que exista una, en el mismo sentido en que la Iglesia lo enseña. No tengo una visión del cielo ni de un Dios acogedor. No sé lo que encontraré. Debo esperar y ver. Maravillo con ustedes cómo las escrituras de la restauración son repetidamente capaces de informarnos e inspirarnos, nos cautivan una y otra vez. Los libros ordinarios contienen migajas comparativas, mientras que el pan de vida proporciona un banquete. A través de esas escrituras aprendemos que la salvación es específica, no vaga,
incluye la resurrección individual y el triunfo sobre la muerte. Cada uno de nosotros se presentará ante Dios como individuos, arrodillándonos y confesando. Los fieles incluso se sentarán, como individuos, con los notables espirituales de edades pasadas, porque Dios ha dicho que aterrizará sus almas, sí, sus almas inmortales, a la diestra de Dios en el reino de los cielos, para sentarse con Abraham, e Isaac, y con Jacob, y con todos nuestros santos padres, para no salir más. Así, no seremos fusionados en una masa molecular sin recuerdos. Tampoco seremos meras gotas en un océano de conciencia. De una forma u otra, tarde o temprano, todos los mortales clamarán, como lo hizo Alma en su punto de inflexión: «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí». Así somos bendecidos con perspectivas ampliadas porque por la infinita bondad de Dios y las manifestaciones de su Espíritu, tenemos grandes vistas de lo que está por venir. Muchos en el mundo de hoy son como algunos entre los pueblos del Libro de Mormón que creían cuando un hombre moría, eso era el fin de todo. Para otros, hay ciertos datos existenciales como se cita ahora, no hay un esquema de significado incorporado en el mundo. Ningún deidad nos salvará, debemos salvarnos a nosotros mismos. No es de extrañar que la restauración sea tan relevante y tan urgente, habiendo venido, como dijo el Señor, para que también aumente la fe en la tierra. Comparado con las grandes declaraciones divinas que se están anotando esta noche, que son centrales para la fe real, ¿qué más importa realmente? A modo de ilustración, dos profetas del Libro de Mormón, al referirse a una preocupación menor, la muerte, usaron las frases «no importa» o «no importa». Afortunadamente, la realidad de la expiación no depende de nuestra conciencia de ella ni de nuestra aceptación de ella. La inmortalidad es un regalo gratuito para todos, incluidos los actualmente poco apreciativos. Mientras tanto, sin embargo, incluso los sensibles espiritualmente sienten menos que una alegría completa porque, dijo C.S. Lewis, tenemos una nostalgia de por vida, un anhelo de ser reunidos con algo en el universo del que ahora nos sentimos cortados, de estar en el interior de alguna puerta que siempre hemos visto desde el exterior, esto es el índice más verdadero de nuestra situación real. En ese sentido, hermanos y hermanas, todos somos pródigos. Nosotros también debemos volver en nosotros mismos, habiendo determinado, me levantaré e iré a mi Padre. Esta reunión y reconciliación es realmente posible. Debido a la expiación, no estamos irrevocablemente separados. Grandes maestros y líderes. El libro de Mosiah tiene tantas joyas, incluidas lo que me parecen, como politólogo, algunos principios maravillosos de política y liderazgo. A medida que más y más personas en este planeta están alcanzando una mayor voz en sus asuntos, cuán relevantes e instructivas son las palabras del rey Mosiah. Ahora no es común que la voz del pueblo desee algo contrario a lo que es correcto, pero es común que la menor parte del pueblo desee lo que no es correcto. Por lo tanto, observaréis esto y lo haréis vuestra ley, hacer vuestros negocios por la voz del pueblo. Sin embargo, una democracia desprovista de propósito espiritual puede seguir siendo solo un proceso, uno dentro del cual los ciudadanos son simplemente parte de una multitud solitaria, sintiéndose separados del pasado, incluidos sus antepasados. En contraste, el pueblo del rey Mosiah tenía un propósito espiritual, admiraban profundamente su liderazgo político profundo. Y crecieron en amor hacia Mosiah, sí, lo estimaban más que a cualquier otro hombre, en gran medida, más allá de medida. Trabajando con sus propias manos, era un hombre de paz y libertad. Quería que los hijos de Cristo estimaran a los vecinos como a sí mismos. El rey Mosiah estaba profundamente ansioso de que todas las personas tuvieran una oportunidad igual. Sin embargo, no habría paseos gratis, porque cada hombre llevaría su propia parte. El rey Benjamín quería que su pueblo estuviera lleno del amor de Dios, que creciera en el conocimiento de lo que es justo y verdadero, que no tuviera la intención de herir a otro, que viviera en paz, que enseñara a sus hijos a amarse y servirse unos a otros y a socorrer a los necesitados, incluidos los mendigos.
Mosías ciertamente no estaba sin sus pruebas personales, porque Mosías pasó por ese sufrimiento especial conocido solo por los padres de hijos desobedientes. La maldad de sus hijos, junto con Alma el joven, creó muchos problemas. Solo después de pasar por mucha tribulación hicieron finalmente mucho bien y repararon gran parte del daño que habían hecho. Incluso más tarde, sin embargo, después de que sus hijos se arrepintieron, antes de que tuvieran un papel misionero ampliado, Mosías consultó primero con el Señor. Mosías también enfrentó los desafíos de liderar una sociedad de múltiples grupos: nefitas, soramitas, mulequitas, neoritas, limitas, en Gedeón, así como aquellos que hacían convenios en el grupo de Alma. Qué variados eran estos grupos de interés, y sin embargo, cuán unidos en el amor a su líder. Reflexionen sobre este indicador de cómo Mosías era un líder abierto, revelador y enseñador, y muchas más cosas escribió el rey Mosías a ellos, revelándoles todas las pruebas y tribulaciones de un rey justo, sí, todas las aflicciones del alma por su pueblo, y también todas las murmuraciones del pueblo hacia su rey, y les explicó todo. El líder político como maestro de su pueblo, el rey Benjamín y el rey Mosías son ejemplos del líder servidor, siguieron el patrón de su maestro, Jesús. Profetas y líderes como Benjamín y Mosías fueron encargados de regular todos los asuntos de la iglesia. Lo hicieron tanto con estilo como con sustancia. Había amor, pero también disciplina amonestadora, con los arrepentidos siendo contados entre la iglesia y los no arrepentidos teniendo sus nombres borrados. El trabajo misionero fue bien, muchos fueron recibidos en la iglesia por el bautismo. Así fue como su pueblo se convirtió en los hijos de Cristo. Los hijos de Cristo en cualquier dispensación hacen voluntariamente el sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Los hijos de Cristo son mansos y maleables, sus corazones pueden ser quebrantados, cambiados o renovados. El Hijo de Cristo puede eventualmente madurar para convertirse en la mujer o el hombre de Cristo a quien el Señor promete que Él guiará en un curso estrecho y angosto a través de ese abismo eterno de miseria. Los hijos de Cristo son descritos por el rey Benjamín como sumisos, mansos, humildes, pacientes, llenos de amor, y, entonces la línea sobria, dispuestos a someterse a todas las cosas que el Señor vea conveniente infligirles, tal como un niño se somete a su padre. Significativamente, 2 veces en el siguiente libro de Alma se hace la misma recitación de estas cualidades importantes con varias añadidas: ser amable, templado, fácilmente persuadido y longánimo. Estas virtudes son cardinales, portátiles y eternas. Reflejan en nosotros la seriedad de nuestro discipulado. Después de todo, los verdaderos discípulos seguirán creciendo espiritualmente porque tienen fe para arrepentirse. Estas cualidades finalmente se elevarán con nosotros en la resurrección. Interesante, ¿no es así? Al contemplar cada una de las cualidades en este conjunto, como nos recuerdan la necesidad de domar nuestros egos. Bienaventurada es la persona que está progresando en el dominio de su yo egoísta. El rey Benjamín, por ejemplo, no tenía el menor deseo de jactarse de sí mismo. No estaba preocupado por proyectar su imagen política porque tenía la imagen de Cristo en su semblante. Se nos instruye no solo en lo que debemos convertirnos, sino también en lo que debemos evitar. Abinadí notó cómo Jesús sufrió tentación pero no cedió. A diferencia de muchos de nosotros, Cristo no prestó atención a las tentaciones. Este es otro ejemplo instructivo para nosotros, sus hijos, porque incluso si evitamos las tentaciones, a menudo las entretenemos primero. El desarrollo de estas virtudes cardinales es central para el plan de Dios para nosotros. La falta de perspectiva sobre los planes de Dios es parte del fracaso de Lamán y Lemuel, y así Lamán y Lemuel murmuraron porque no conocían los tratos de ese Dios que los había creado. A modo de ilustración, se nos aconseja que en ocasiones Dios castigará a su pueblo y probará nuestra paciencia y fe. ¿No es la pregunta por qué, oh Señor, una que va al corazón del desarrollo adicional de la fe en medio de la enseñanza? De manera similar, la pregunta ¿cuánto tiempo, oh Señor?, es una que va al corazón del desarrollo de la paciencia.
Así vemos cómo todas estas cosas son interactivas en las dimensiones de desarrollo del plan de salvación de Dios que culmina en la vida eterna. Aceptando el don más grande de Dios, la inmortalidad viene a todos por la gracia de Dios, es inmerecida después de todo lo que podamos hacer. La salvación plena, la vida eterna, es el don más grande de Dios. Sin embargo, a diferencia de la bendición de la inmortalidad, la vida eterna es condicional. La vida eterna, dijo el rey Benjamín, es más que una existencia sin fin, es una felicidad sin fin. Esto fue lo que se prometió a Alma el joven: tú eres mi siervo, y hago convenio contigo de que tendrás vida eterna. La vida eterna presentará los gozos de siempre regocijarse y estar llenos de amor, de crecer en el conocimiento de la gloria de Dios, de estar en su presencia, de estar en familias y amistades eternas para siempre. La vida eterna también trae la plena concesión de todas las promesas específicas hechas en conexión con las ordenanzas iniciatorias del templo, la santa investidura y los sellamientos del templo, para que Dios pueda sellarlos como suyos. Además, todas las demás bendiciones prometidas al guardar los mandamientos de Dios fluirán igualmente en la medida abundante de Malaquías, tantas que no habrá suficiente espacio para recibirlas. Juan declaró que los fieles heredarán todas las cosas. Las escrituras modernas confirman que los fieles eventualmente recibirán todo lo que el Padre tiene. Mientras tanto, ¿cuánto de ese derecho de nacimiento prometido venderemos y por qué plato de lentejas? Comparando la magnitud de este y todos los grandes dones que Dios nos ha dado y nuestro servicio insignificante hacia Él, no es de extrañar, dijo el rey Benjamín, que seamos mendigos y siervos inútiles. A medida que aceptamos a Cristo y nos convertimos en sus hijos, comienza a haber un cambio, incluso un gran cambio en nosotros. A medida que nos esforzamos sinceramente por convertirnos en uno con Él y sus propósitos, llegamos a parecernos a Él. Cristo que nos ha salvado se convierte así en el Padre de nuestra salvación, y nos convertimos en los hijos de Cristo, teniendo su imagen cada vez más en nuestros semblantes y conducta. Los hijos de Cristo entienden la importancia de deleitarse regularmente en los registros sagrados que testifican de Jesús. Sin tales registros, la creencia en Él y en la gloriosa resurrección puede disminuir rápidamente, y en el momento en que Mosía los descubrió, no habían traído registros consigo, y negaron la existencia de su Creador. Había muchos de la generación creciente que no podían entender las palabras del rey Benjamín, siendo niños pequeños en el momento en que habló a su pueblo, y no creían en la tradición de sus padres. No creían en lo que se había dicho sobre la resurrección de los muertos, ni creían en la venida de Cristo. Para aquellos que no son enseñados o no prestan atención a las verdades esenciales del Evangelio, la pérdida de fe en Cristo está a solo una generación de distancia. Tantas escrituras apuntan a la realidad de que Jesús realmente debe ser el ejemplo específico para los hijos de Cristo. Realmente debemos emularlo en nuestras vidas. Consideren estos ejemplos: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por tanto, quisiera que fuerais perfectos así como yo, o vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por tanto, ¿qué clase de hombres debéis ser? En verdad os digo, aun como yo soy. Seréis santos, porque yo soy santo. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Porque os he dado un ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo muestra toda longanimidad, como un patrón para los que en adelante creerán en Él para vida eterna. Cristo también padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo, para que sigáis sus pasos. Y nuevamente, muestra a los hijos de los hombres la estrechez del camino y lo angosto de la puerta, por la cual deben entrar, habiendo puesto el ejemplo ante ellos. Sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia, porque las obras que me habéis visto hacer, eso también haréis, porque lo que me habéis visto hacer, incluso eso también haréis. He aquí, yo soy la luz, os he puesto un ejemplo. No es de extrañar, a la vista de estas y muchas otras escrituras, que José Smith enseñara: si deseas ir donde Dios está, debes ser como Dios, acercándote a Dios en principio.
La bondad amorosa del Señor de la que habló Nefi también se menciona en Éxodo. Y el Señor pasó delante de él, y proclamó, el Señor Dios, misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. En esta declaración escritural elevada, la misericordia y la justicia hacen ambos sus justas reivindicaciones, pero aún así, la misericordia supera la justicia. Dado que sus cualidades deben ser emuladas por sus hijos, como enseñó el profeta José Smith, es vital para nosotros comprender el carácter y la personalidad de Dios si queremos comprendernos a nosotros mismos. Sin embargo, al emular verdaderamente el ejemplo de Jesús, encontraremos los costos del discipulado a través de nuestras propias microexperiencias. Llegaremos a saber lo que es sufrir y ser reprochados por tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Por lo tanto, nuestras pruebas de fuego, dijo Pedro, no deben ser consideradas como algo extraño. No hay fin a sus obras a medida que los hijos creyentes y confiados de Cristo se vuelven más como Cristo, será evidente en sus vidas diarias, ya sea en el tratamiento de los pobres o en la gestión de sus asuntos cívicos. Amón enseñó, por ejemplo, cómo aquellos que se convierten en los hijos de Cristo serán verdaderamente un gran beneficio para sus semejantes. Alma, el sucesor de Mosía, aprendió del Señor cómo el individuo iluminado puede evocar fe en otras personas solo con palabras. Con su sentido altamente desarrollado de proporción, el rey Benjamín dijo, así también quisiera que siempre retuvieseis en la memoria la grandeza de Dios y vuestra propia nada y su bondad y longanimidad hacia vosotros. Nosotros que tenemos las escrituras de la restauración tenemos más razones para sentirnos abrumados por la grandeza de Dios. Se nos dice que no hay espacio en el que no haya un reino. Las obras de Dios son sin fin, y Él ha creado mundos innumerables, para el hombre. Los mismos cielos y planetas dan testimonio de que hay un Creador supremo. La astrofísica mortal confirma la naturaleza impresionante del universo. Los astrónomos indicaron recientemente que han descubierto una colección de galaxias tan extensa que desafía la explicación de cualquier teoría actual. Apodadas la Gran Pared, estas galaxias forman una hoja. 3.000 billones de millas. Un científico dijo, seguimos sorprendiéndonos de seguir viendo algo más grande a medida que avanzamos más lejos. Y así como una tierra pasará, y los cielos de ella, así vendrá otra, y no hay fin a mis obras. En el día del juicio, declaró el sucesor de Mosía, todos en esa asamblea confesarán que Dios es Dios. Al considerar los notables incrédulos de la historia que estarán allí, estas líneas son abrumadoras, entonces confesarán, los que viven sin Dios en el mundo, que el juicio de un castigo eterno es justo sobre ellos, y temblarán, y se encogerán bajo la mirada de su ojo todo percibiente. Esto es mientras los fieles se pararán ante Él y verán su rostro con placer. Sus ojos penetrantes también emanarás amor perfecto y abrumador, un amor, que, por desgracia, pocos habrán correspondido. El sentido de indignidad será profundo y profundo. Y así tenemos una idea del encuentro que nos espera. No hay fin a sus obras. Además, Benjamín, Abinadí, Mosía y Moroni estarán presentes en el día del juicio, y de sus palabras seremos juzgados. En el juicio, no solo tendremos la profetizada brillante recordación y perfecto recuerdo de las malas acciones, sino también de cosas felices. La mayoría de ustedes son demasiado jóvenes para apreciar cómo los que somos mayores nos sentimos al perder la memoria. Ahora puedo esconder mis propios huevos de Pascua de manera segura. Entre todas las cosas, restauradas estarán nuestros recuerdos, incluidos eventualmente nuestros recuerdos premortales. ¿Qué torrente de sentimientos y hechos nos llegará entonces, como un Dios amoroso considere sabio, aumentando nuestra gratitud por el amor paciente de Dios y la expiación de Jesús? Qué alegría al estar nuevamente conectados con los recuerdos de ambos estados, el primero y el segundo. Mientras tanto, durante esta vida, seguiremos experimentando el sentido no bienvenido de haber terminado un capítulo. Una porción más de uno mismo deslizándose en el pasado. Mary Barnock escribió sobre cómo cualquier cosa que haya terminado,
es una posesión perdida. El pasado es un paraíso del cual estamos necesariamente excluidos. Y hablando de un escritor reflexionando sobre sus recuerdos, Barnock dijo que se dio cuenta de que las experiencias pasadas una vez compartidas ahora son solo suyas. El pasado le llega continuamente, pero sabe que nunca podrá volver a él. Pero un día todo volverá. Los hijos de Cristo saben ahora de quién son, de dónde vinieron, por qué están aquí y qué clase de hombres y mujeres deben llegar a ser. Aún así, los hijos de Cristo, como alma, anhelarán estar allí en las cortes reales en lo alto. Es el único destino que realmente importa. Nos espera una reunión resplandeciente. ¿Qué es más natural y más maravilloso que los hijos yendo a casa? Especialmente a un hogar donde el pasado, el presente y el futuro forman un ahora eterno y eterno. Hagamos como nos instó el rey Benjamín: creed en Dios, creed que Él es, y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, creed que tiene toda sabiduría, y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra, creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Mientras tanto, ¿cómo puede haber fuegos refinadores sin calor? ¿O mayor paciencia sin alguna espera instructiva? ¿Cómo podemos desarrollar empatía sin antes llevar las cargas de los demás? No solo que las cargas se aligeren, sino que podamos ser iluminados desarrollando una mayor empatía. ¿Cómo podemos aumentar la fe individual sin alguna incertidumbre personalizada? ¿Cómo podemos aprender a vivir en seguridad alegre sin alguna inseguridad? ¿Cómo puede haber una magnificación posterior sin alguna privación presente? A menos que seamos así enseñados, ¿cómo creceremos espiritualmente para convertirnos en los hombres y mujeres de Cristo? En esta breve mortalidad, por lo tanto, las ensoñaciones son a menudo desplazadas rudamente por las adversidades instructivas. Mientras tanto, como hijos fieles, el desafío es: ¿nos demostraremos, en la frase del rey Benjamín, dispuestos a someternos? Finalmente, me gustaría dejar mi propio testimonio. En mi vida, hacia donde quiera que me vuelva, hermanos y hermanas, aparece Jesús, nombre de amor maravilloso. Él es nuestro Salvador plenamente expiatorio y plenamente comprensivo, y en las palabras de las Escrituras, no hay otro como Él. Ya sea enseñado en las Santas Escrituras o en los santos templos, su Evangelio es notable. Ya sea que se refiera a la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, la naturaleza del universo, la naturaleza de esta experiencia mortal, es notable. Su Evangelio es asombroso en cuanto a su consistencia interior. Es impresionante en cuanto a su expansividad exterior. En lugar de existir sin el Evangelio en un laberinto mortal, en su lugar me asombro de las maravillas de ese Evangelio que deberíamos tener el privilegio de ser sus hijos. Cualesquiera que sean mis experiencias, los hechos espirituales que han surgido de estas experiencias me rodean. Me rodean y repiten las palabras testimoniales del rey Benjamín como sigue: la bondad de Dios, y su poder incomparable, y su sabiduría, y su paciencia, y su longanimidad hacia los hijos de los hombres. Cada una de esas virtudes de Dios he contado con ellas, cuento con ellas ahora, contaré con ellas nuevamente, ya sea su longanimidad, su poder incomparable o su bondad. ¿Y ustedes también? Esas son las mismas virtudes que deben venir en una medida para ser nuestras, mis hermanos y hermanas. Esto constituye el viaje del discipulado. Debemos, como el hijo pródigo, levantarnos e ir a nuestro Padre y estar preparados para esa resplandeciente reunión. Solo podemos acelerar el viaje en la medida en que aceleramos el proceso de convertirnos en como Él, como los hijos de Cristo que regresan a casa, de lo cual testifico. Por su ayuda en mi viaje personal suplico, y por su ayuda para ustedes. Ustedes son la levadura para la humanidad. Y todos los vientos de libertad política que soplan intrínsecamente llevan dentro de ellos las perspectivas adicionales de que los hijos de Cristo lleguen más rápidamente a sus hermanos y hermanas en este planeta con este maravilloso mensaje. Al examinar la maravillosa cruz como sus hijos, que así sea, humildemente ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. En resumen,
Maxwell examina la cristología en el libro de Mosiah del Libro de Mormón, destacando la importancia de convertirse en los hijos de Cristo y la relevancia de las enseñanzas de los líderes del libro como el rey Benjamín, Mosiah, Abinadí y Alma el joven. Maxwell se enfoca en las enseñanzas sobre Jesucristo encontradas en el libro de Mosiah, resaltando su papel como Salvador y la exclusividad de la salvación a través de él. Destaca cómo la profecía y las enseñanzas de los líderes del libro apuntan hacia Cristo como el único medio de salvación. Resalta la necesidad de estudiar y comprender las escrituras de la restauración para obtener un conocimiento más profundo de Cristo y su misión. Subraya que las escrituras de la restauración clarifican y reafirman muchas verdades fundamentales sobre Dios, la naturaleza del hombre y el propósito de la vida mortal. Maxwell describe las virtudes que deben poseer los hijos de Cristo, sumisión, mansedumbre, humildad, paciencia y amor, entre otras. Menciona la importancia de ser maleables y dispuestos a someterse a la voluntad de Dios para convertirse en verdaderos discípulos de Cristo. Destaca cómo las enseñanzas y el liderazgo del rey Benjamín y Mosiah proporcionan principios valiosos de política, liderazgo y espiritualidad. Ejemplifica cómo estos líderes buscaron la igualdad, la paz y la justicia para su pueblo. Habla sobre la diferencia entre inmortalidad, un don gratuito para todos, y vida eterna, condicionada y basada en la obediencia a los mandamientos de Dios. Señala que la vida eterna es más que una existencia sin fin, es una felicidad eterna prometida a los fieles. Maxwell enfatiza que convertirse en hijos de Cristo implica un viaje de discipulado, que requiere sacrificios y el desarrollo de virtudes cardinales. Comparte la esperanza de una resplandeciente reunión con el Padre Celestial a través de la expiación de Jesucristo. Maxwell concluye subrayando la importancia de emular a Cristo en nuestras vidas y agradeciendo a Dios por su bondad, poder, sabiduría y paciencia. Testifica sobre el privilegio de ser hijos de Cristo y la relevancia del mensaje del Evangelio restaurado para el mundo.